Este video corresponde al último tema de la unidad 2, en el que estamos trabajando las artes góticas. Como ya habíamos visto en las lecciones anteriores, durante la Baja Edad Media habíamos dicho que es posible distinguir un primer estilo unificado, que es el románico, que ubicamos temporalmente entre los siglos XI y XIII y que lo vamos a ver desarrollarse sobre todo en los reinos de Francia, el norte de España y en la parte de Alemania, de las actuales Alemania y España. Y en simultáneo, un poquito después, un siglo o dos después, en un área similar pero un poco más amplia, vamos a ver desarrollarse otro estilo arquitectónico o artístico que es el gótico, que lo vamos a ver también originarse en el Reino de Francia y dispersarse geográficamente bastante más. Temporalmente, entonces, vamos a hablar del gótico, de las distintas formas del gótico que no vamos a distinguir aquí, pero que ustedes pueden encontrar en la bibliografía, entre los siglos XII al XIV. Cuando decimos la palabra gótico, tenemos que tener en cuenta que en principio estamos haciendo uso de una palabra que en su origen tenía un sentido despectivo y peyorativo. La palabra gótico comenzó a ser utilizada por Georges Vasari en el siglo XVI, ya vamos a hablar de Vasari en clases posteriores, pero tienen que saber que es considerado uno de los primeros historiadores del arte porque es uno de los primeros en organizar un relato acerca de las artes hasta el siglo XVI. Vasari va a usar la palabra gótico aludiendo así a las artes relacionadas o vinculadas con los godos, con aquellas tribus que se habían estado moviendo por el territorio europeo a partir del siglo III y que hasta el siglo V se habían ido contactando con la cultura romana, grecorromana, y entonces habían sido los responsables por sus incursiones bárbaras entre comillas, habían sido responsables de la destrucción de la cultura clásica y de la grandeza de Roma. Esa es una mirada que tiene mucho de ideológica en términos de caracterizar a la cultura clásica de una manera muy propia al Renacimiento, que es lo que vamos a ver en las unidades siguientes. Lo interesante de esto es que ese término, con el transcurrir de los siglos, y sobre todo durante el siglo XIX, va a ser recuperado y reutilizado por el romanticismo, las corrientes románticas, de las que ya vamos a hablar en clases posteriores también. ¿Por qué? Porque en cierto sentido permitía la organización de un relato sobre las artes en una clave nacional. Ya de esto vamos a hablar más adelante, pero lo que es interesante que ustedes tengan en cuenta es que inicialmente lo que esto significó fue una revalorización del término, pero también una revalorización, un estudio detallado y una serie de reconstrucciones y de análisis sobre la producción teórica y también sobre todos los fenómenos estéticos de fines de la Edad Media. Esto es importante porque significó que a partir del siglo XIX se empezaron a realizar estudios sistemáticos sobre la producción del gótico. ¿Cómo entendemos, cómo tenemos que caracterizar en definitiva, o en principio más que en definitiva, es decir, cómo tenemos que entender esta producción gótica que es tan dispersa en el tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando desde el siglo XII hasta fines del siglo XIV, incluso vamos a ver algunas cuestiones en el siglo XV. En principio hay que entender, como nos plantean una serie de autores, entre los que podemos tomar a Alegre Carvajal, pero también podríamos tomar a Georges Duby, que es de hecho quien elabora una de las mejores descripciones sobre la caracterización del estilo gótico y es retomado por muchos investigadores, inclusive por Esther Alegre Carvajal, que es una profesora e investigadora de la historia del arte española, que lo que afirman es lo siguiente.
En principio, para entender el estilo gótico, el arte gótico, las artes góticas, lo que voy a tener que entender es que aquello que es simbólico, que es fundamental como construcción, pero como símbolo también, es la catedral. En principio, entonces, tengo que entender la relación entre las catedrales y las ciudades. Ya voy a ir desarmando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio, entonces, es el edificio simbólico, pero además es un edificio concreto, es un edificio que visibiliza, y esto es importante, visibiliza el poder de la ciudad. Vamos a ver que a partir de este momento estamos hablando de ciudades, a diferencia de lo que estábamos diciendo hasta clases anteriores que hablábamos de espacios rurales, pero a su vez tengo que entender que se vincula inicialmente a un fenómeno concreto que es el de la consolidación de una dinastía eh, de reyes en el centro norte de Francia. Sobre esto no nos vamos a detener muchísimo, pero sí es importante tener en cuenta que entonces esa catedral es un símbolo urbano, es un símbolo del reino, en este punto concreto de la dinastía de los Capetos, pero a su vez es un símbolo del poder eclesiástico. Ustedes saben que la catedral es por definición la iglesia del obispo, la iglesia de la ciudad, la principal iglesia de la ciudad. Con lo cual, entonces, arma toda una serie de metáforas sobre el poder. ¿Por qué nos vamos a detener entonces en esto? Porque es importante entender que aquello que vamos a ver como características netamente propias del gótico, que son muy visibles y que van a ver rápidamente, que son fácilmente identificables, tienen también sentidos que trascienden a lo meramente constructivo. Yo voy a hablar de la catedral como un elemento que me permite identificar el gótico, pero en realidad cuando hablo del gótico estoy hablando de todo un fenómeno cultural mucho más amplio. Cultural, cuando hablo de cultura, hablo en términos amplios, ¿no? Es decir, estoy hablando de una transformación política muy importante, una transformación económica muy importante y una transformación inclusive teológica muy importante. Vamos allá. ¿Qué es lo que pasa entre los siglos XII y XIII que suceden todos estos cambios culturales tan profundos, esta transformación global del contexto? ¿Qué es lo que posibilita no solo la construcción de catedrales, sino toda la estructura mental transformada que sostiene simbólicamente la imagen de poder de las catedrales? En principio, me podría preguntar por qué surge en Francia. Bien, una de las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta es que Francia, así como también sucede en el norte de Italia, en la actual región de Alemania, va a experimentar, sobre todo el norte, el centro norte de Francia, experimentan un crecimiento poblacional, es decir, un crecimiento demográfico. Hay más gente y eso posibilita toda una serie de transformaciones en el orden de la producción agraria que también significan un crecimiento en la producción. Por lo tanto, tengo más población y tengo más producción. Esto significa, en términos concretos, que todos esos señores feudales que yo había observado radicados en los sectores rurales, viviendo muy ligados a esas tierras productivas de las cuales se encargaban, sobre las cuales tenían la obligación de defender y que se ataban entre sí por esos lazos feudo-vasalláticos, esos señores feudales empiezan a ser atraídos por una vida relativamente más urbana, es decir, una vida más ligada a centros urbanos. Eso significa que van a empezar a mudarse a ellos, a estos centros urbanos, sin por eso cortar sus lazos de posesión y de administración con la tierra. Y finalmente, esto también tiene mucho que ver con el desarrollo de toda una serie de intercambio de bienes y de comercio que se va a ir radicando progresivamente en estas ciudades. Ahora, yo estaba hablando entonces durante
los primeros momentos del románico, de un mundo agrario, de un mundo ruralizado, del monasterio como ese espacio central para entender esa vida rural ligada al feudo. Bien, esto convive desde el siglo XII con este resurgimiento de ciudades. Todo este resurgimiento de ciudades va a generar, es decir, toda esta gran transformación poblacional, de traslado de los señores feudales hacia las ciudades y de esa concentración de actividades comerciales, va a generar una gran disponibilidad económica, es decir, mayor disponibilidad económica, es decir, un sobrante que confluye en la monarquía y en los obispados. Es decir, a través de cobro de tributos reales, ahora vamos a hablar de esto, y de las distintas donaciones y limosnas que se le hacen a la Iglesia Católica, este crecimiento económico confluye, digamos, y se deriva hacia dos grandes actores políticos del momento, que son el rey y el obispo. El rey está empezando a consolidarse como rey, es decir, es uno de estos señores feudales que vienen, digamos, del sistema feudal, que va a adquirir mayor poder que los demás, que va a progresivamente imponerse sobre los otros señores feudales y concentra entonces la soberanía del reino, el control absoluto a partir de estos lazos con los otros señores, el control absoluto sobre un territorio definido. Y esto, por eso es muy importante entender esta otra cuestión, esto está legitimado por el papado, es decir, legitimado por la jerarquía máxima de la Iglesia. Es decir, son reinos cristianos, son reinos que están ligados entonces de manera intrínseca muy fuerte al sistema religioso del cristianismo. En este caso particular, en el caso de Francia, con lo que nos vamos a encontrar es con una dinastía, la dinastía de los Capetos, ustedes van a encontrarlos mencionados, que lo que van a generar es un proceso que es material, es decir, es político, es económico, pero también es simbólico, porque en buena parte del desarrollo de la dinastía de los Capetos, lo que vamos a encontrar es el desarrollo paralelo de toda una serie tanto de construcciones, entre ellas las catedrales, como de elaboraciones filosóficas y teológicas que de alguna manera están funcionando como legitimación del poder soberano de los Capetos sobre el resto de los señores feudales. Acá va a tener mucho que ver la figura del abad Suger, que ustedes ya han visto mencionado en textos y en videos anteriores, que es un abad, es decir, es un miembro de las jerarquías religiosas, particularmente es un abad, es un abad benedictino, que forma parte de las abadías que siguen la regla de San Benito, que a partir de la abadía de Saint-Denis lo que va a hacer es organizar un relato religioso en el cual también se incluye la figura de Luis Capeto como rey. Ahora, ¿por qué me estoy yendo hacia aquí? En principio porque tengo que entender, y esto es importante, que la figura de los religiosos es fundamental aquí. No solo la de Suger y el clero secular, este clero benedictino, sino también la figura de los obispos. Como ustedes saben, los obispos son digamos, la máxima jerarquía de la iglesia, del clero secular en cada una de las ciudades. El obispo es quien tiene a cargo la dirección, digamos, la gestión de los asuntos de la iglesia en un territorio urbano definido. Esto es muy importante porque yo acá también tengo que tener en cuenta que lo que acompaña a este resurgimiento de las ciudades, a este desarrollo, esta transformación material, política y económica,
es también una transformación profunda en la concepción teológica. Cuando hablo de teología estoy hablando de los conocimientos y las teorías que tienen que ver con lo religioso, con el mundo de lo divino. En principio, y esto es muy importante, hay algo que cambia, que es la concepción de Dios y por lo tanto la concepción de su Hijo, Jesús. Hasta las clases anteriores habíamos estado viendo que la concepción que primaba sobre Dios era la del Dios colérico, el Dios juez del Apocalipsis, ¿no? Y su Hijo también se ligaba a esa visión, la de Cristo juez, el Cristo Pantocrator, era en definitiva una visión del Cristo que viene a juzgarnos, que se vincula a esa idea del juicio final de las almas, el que va a hacerse responsable de castigar a aquellos que han sido pecadores. Bueno, en este momento hay una transformación de esa mirada. En principio, hay una visión de Dios como ligada al principio de la luz. Esto que en algún punto, en bastantes puntos, más que en algún punto, en bastantes puntos se liga al arte bizantino, sufre aquí nuevas transformaciones. Esta idea de que Dios es luz la vamos a ver muy vinculada a las formas concretas que adquiere la catedral, pero también la vamos a tener ligada a la idea de la creación. Dios es luz porque la luz, en términos concretos, es aquello que permite la vida. Con lo cual, Dios es el creador. Dios empieza a funcionar con la idea de creador, pero además de luz que habilita la vida. Esto también tiene mucho que ver con, y se complejiza también con la idea, lo que se llama la teoría de la encarnación. ¿Por qué? Porque si Dios empieza a ser pensado de otra manera, su Hijo también comienza a ser pensado de otra manera. Cristo ya no se liga tanto a la idea del juicio, a la idea digamos, del juicio a las almas, y sí comienza a preponderar la mirada sobre Cristo humano. Ustedes saben que una de las cuestiones digamos, de los dogmas de la iglesia, del cristianismo, es precisamente el de la doble naturaleza de Cristo. Cristo es parte de la Trinidad divina, pero también tiene naturaleza humana. Es precisamente a esta naturaleza humana a la que se le comienza a prestar mayor atención y se pone énfasis entonces en la dimensión vital de Cristo. Si Cristo es un hombre, un ser humano, esto implica que ha sido concebido, ha nacido, ha crecido y ha muerto. Es decir, todos aquellos pasos que son parte del ciclo vital de los humanos. Esto es importante porque también va a desplazar cuáles son los intereses y cuáles son los puntos más eh, estudiados y más trabajados sobre la vida de Cristo. Es decir, en vez de prestar atención a aquellos pasajes de la Biblia, digamos, del Nuevo Testamento, que se ligaban más al tema de las enseñanzas o al tema de la función de juez, se comienza a hacer énfasis en aquello que tiene que ver con las etapas de su vida, es decir, precisamente la anunciación, el nacimiento, la pasión, es decir, al haber sido torturado, ha sufrido su sufrimiento corporal, su muerte. Todos estos son, digamos, elementos nuevos dentro de la teología. Ahora, ¿por qué estamos, digamos, dando vueltas sobre esto? ¿Por qué los siglos, sobre todo 13 y 14, van a reflexionar tanto esto? Bueno, también tiene que ver con la transformación que es del orden de lo filosófico. Y porque precisamente en este momento en el que se están desarrollando las primeras
formas de los espacios educativos que hoy llamaríamos universidades, precisamente en el contexto de las catedrales. Ustedes saben que las universidades surgen a partir de las escuelas catedralicias, que eran espacios donde iban a formarse, digamos, en distintas artes, eh, y que precisamente trabajaban a partir de métodos que hacían énfasis cada vez más en las explicaciones de tipo racional. Es decir, explicaciones que trataban de dar sentido al orden del mundo, pero también al orden de lo religioso a partir de razonamientos que implicaran la mayor claridad en la explicación. Todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es precisamente el universo simbólico, filosófico, material, político, en el que van a desarrollarse estos cambios estéticos que yo voy a entender entonces como parte de las artes góticas. A pesar de que yo voy a hablar en general de la catedral, no porque no haya otros fenómenos, sino porque es el más significativo y el que más, digamos, cumple con todas las pautas que yo necesito explicar. Yo voy a hablar de la catedral, pero yo tengo que entender que la catedral es el espacio donde todo esto se concreta, donde todo esto se observa, pero que es un espacio simbólico, porque la transformación no se circunscribe a la catedral. Ustedes ya han estado viendo en videos anteriores cuáles son las características fundamentales de esta catedral, ¿no? En principio, bueno, a partir de una serie de transformaciones en la planta, nosotros vemos que esa planta basilical típica, de esta planta que vemos desarrollarse sobre todo en el románico, va a conservar buena parte de sus características, pero se integra, se vuelve más compacta. Si ustedes ven, el transepto se desplaza ligeramente hacia el centro del largo, digamos, de la planta, y adquiere un ancho que básicamente se vincula matemáticamente al resto de la nave. Esto es importante porque lo que va a generar es que esta masa, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla, esta gran masa de espacio que es la planta gótica, se haga más compacta, adquiera mayor integridad internamente. Y esto se termina de completar precisamente porque las capillas radiales quedan absorbidas dentro de la doble girola, o dentro del espacio del ábside a través de la doble girola, y esto va a significar que gana en integridad esa catedral. Ahora, algo que tengo que tener en cuenta fundamentalmente para reconocer estas catedrales góticas y para ver cuál es el elemento visualmente distintivo, es todo el sistema que ustedes ya en algunos videos anteriores han visto, el sistema constructivo innovador que plantea, ¿no? Todo esto se acompaña de todo un sistema que lo que hace es, a partir de toda una nueva estructura de soportes, utilizar un nuevo tipo de arco. Es decir, el arco de medio punto es reemplazado por el arco ojival o el arco apuntado, que ustedes pueden ver en otros videos, que permite la construcción de bóvedas de crucería. La bóveda de crucería lo que permite es mayor altura y, digamos, mayor altura sin sumar peso a los muros. Lo que el arco de ojival y la bóveda de crucería permiten es bóvedas muy altas, muy grandes, realmente muy pesadas, pero que generan sensación de levedad, generan sensación de estar prácticamente flotando. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, pero es importante que lo observen porque precisamente ese sistema de arbotantes y contrafuertes lo que hacen de algún punto es
transportar el peso desde la bóveda hacia los pilares y hacia el exterior del edificio, generando lo que llamamos un exoesqueleto, un esqueleto exterior que lo que permite precisamente es que esa bóveda se sostenga sin necesidad de gruesos muros en el interior. Si yo observo esta es la tristemente incendiada el año pasado Notre Dame de París, pero fíjense, aquí yo veo cómo este arbotante desplaza el peso de esta enorme, enorme bóveda hacia este contrafuerte. Este arbotante hace lo mismo aquí. Y aquí de hecho hay un arbotante intermedio que también descarga el peso aquí. ¿Qué permite esto? Permite esta enorme altura. Fíjense que a diferencia de lo que yo veía en el románico, la catedral gótica va a priorizar el elemento vertical. Todo aquello que permita hacer más visible la tendencia hacia lo alto va a ser incorporado, ya no solo con una enorme eh, bóveda muy alta, con mucha diferencia incluso de altura con las naves laterales, sino también, fíjense, con toda esta crestería, estos pináculos. Ya no solo la torre me muestra la aspiración hacia lo vertical, sino que también todos los otros elementos, los pináculos, todos los otros elementos van a tender hacia lo vertical. ¿Qué es lo que permite esto, en definitiva? Es que al interior yo pueda reemplazar los gruesos muros que yo tenía en el románico. ¿Se acuerdan? Esos muros pesados, esa tendencia a parecer una fortaleza. Bien, aquí lo que yo voy a encontrarme son interiores que parecen muchísimo más livianos. Lo que ese sistema de arbotantes y contrafuertes permite es que estos muros internos puedan desaparecer. Yo aquí lo que tengo es una sucesión de arcos, es decir, aquí esta bóveda no está sostenida aquí. Estos pilares sostienen, por supuesto, pero la mayor parte del peso sale a través de los arbotantes que van hacia afuera. Eso lo que permite entonces es lo que se conoce como un muro desmaterializado, físicamente desmaterializado. Ese muro ya no sostiene. Yo puedo vaciar ese espacio y la estructura se sostiene. Y no porque esta bóveda fuera liviana, al contrario, son bóvedas sumamente altas, sumamente pesadas. Algunas de estas catedrales llegaron a medir 38 metros de altura, con lo cual saquen cuentas de la fuerza que digamos, que se transmitía a estos pilares y a los arbotantes y contrafuertes. Pero lo que también permite es la ubicación en esos espacios horadados, en esos huecos que yo puedo abrir a partir de estos arcos apuntados o estos arcos ojivales. Lo que yo puedo hacer es reemplazarlo por vidrio, porque el vidrio no va a sostenerlo. Yo puedo hacer un cerramiento, es decir, una ventana. Esto es fundamental para entender aquello que vamos a encontrar en muchos autores como el muro diáfano. Diáfano, ¿por qué? Porque permite el paso de la luz. Ahora, esto, si ustedes lo miran aquí, van a encontrar diferencias. Aquí, lo que yo encuentro es un vidrio translúcido, típico de una ventana, ¿no? Lo que yo allí encuentro es que la luz pasa de manera franca, es decir, sin demasiadas alteraciones. Sin embargo, si yo me voy aquí arriba, lo que voy a encontrar es algo muy diferente. Lo que voy a encontrar es que estos espacios de vidrio han sido alterados en su función translúcida, digamos. ¿Por qué? Porque precisamente se ha empleado para ello vidrio coloreado. El color del vidrio aquí lo que hace es alterar de alguna manera el paso de la luz. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué me importa pensar en esto? Porque toda esta gran estructura de arco, bóveda de crucería, sucesión de arbotantes y contrafuertes,
Toda esta gran máquina, digamos, de piedra está organizada de esta manera en términos técnicos precisamente para funcionar como un esqueleto para la luz. Precisamente la idea es generar un espacio que simbólicamente, vamos a ver, se afecta directamente por el paso de la luz, precisamente por la transformación que va a sufrir la luz en su paso por los vitrales. Esto es muy importante que lo entiendan porque esto es lo que conecta en definitiva esta transformación teológica con la transformación del espacio, de la concepción del espacio. Este espacio tiende a funcionar como un espacio que es la puerta hacia el mundo de lo divino, pero ya no el mundo de lo divino ligado al castigo del alma pecadora, sino ese mundo de lo divino que es fascinante, que es el mundo de la salvación, el mundo celestial. La luz, y acá es sumamente importante, fíjense cómo funciona de manera diferente la luz en el paso, ¿no?, por los vitrales. La luz es central tanto en términos teóricos, es decir, en este sentido de que Dios es luz y que entonces es esa luz que nunca fue creada, pero que permite la creación de todo lo divino y que permite la vida, ¿no? Es esa luz de la que participan todas las criaturas precisamente porque son criaturas hijas de Dios. Pero también la luz acá es un elemento es estético. Por eso se habla incluso de que el gótico es una estética, plantea una estética de la luz. Uno de los que más ha estudiado este fenómeno es Otto von Simpson, un historiador del arte gótico, que ha planteado precisamente que en algún punto esto es lo que le da cierta característica, le da la mayor característica de la liturgia, ¿no? Es decir, de que es un arte religioso, porque precisamente es esa vinculación con lo teológico la que da un nuevo sentido a una recuperación que en definitiva también es política. La poética de la luz, esta idea de la luz como un elemento simbólico, lo que en definitiva organiza es una vinculación, una ligazón entre la tradición que ustedes recuerdan de los pueblos romanos germánicos, de los reinos romanos germánicos, del uso de piedras, esmalte, cristal, de materias translúcidas y brillantes, que ya saben, viene de toda una tradición de esos pueblos no romanos, pero también se le suma cierta idea que tiene que ver con la construcción de la imagen del rey, de un rey, en este caso el rey Capeto, como un heredero de esos pueblos romanos germánicos, tanto como es un rey cristiano. Ahora, en términos de la organización del espacio, esta luz entonces funciona como un elemento fundamental, es el eje de la construcción efectiva de la catedral y de la organización de estos espacios. Es, en principio, porque desmaterializa el muro, o sea, hace uso de ese muro que ya no es físicamente un elemento de sostén, pero a su vez porque es un elemento simbólico de primer orden. Permite la organización de un espacio que parece leve, ingrávido, sutil, etéreo, a pesar de tener una cúpula que pesa toneladas, pero a su vez lo que permite es que ese espacio, el paso de esa luz divina que proviene de Dios, adquiera allí dentro todo un sentido místico, un sentido sobrenatural, el sentido de que me genera a mí, simple mortal, estar en contacto precisamente con esa luz divina.